Tener el azúcar alta es el síntoma de un problema de fondo que tienes que buscar y resolver. Lamentablemente, la gran mayoría de los doctores hoy en día no van a tratar de buscar más a fondo para identificar qué es lo que está pasando, porque lo más sencillo es prescribir medicamentos o insulina para bajar el nivel de azúcar. Pero buscar cuál es la raíz del problema es otra cosa, y en este video te voy a orientar cuáles son los estudios que yo te recomiendo si quieres saber y tener una idea más clara de qué tipo de diabetes tienes y cuál es el obstáculo que tienes que vencer para revertir por completo la diabetes. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care. Entonces, empezar a revertir la diabetes, todo comienza confirmando, número uno, que sí tengas diabetes. Puede que esas elevaciones de los niveles de glucosa no sean por diabetes, sino por otra situación, ya sea infecciones, cortisol, problemas del sueño, estrés u otro problema hormonal, tiroides inclusive. Entonces lo primero es confirmar que sí se padezca diabetes. Después de que sí esté confirmado el diagnóstico, saber qué tipo de diabetes es y cómo funciona tu páncreas mediante el primer estudio que yo te recomiendo es el péptido C. Péptido C para medir la función pancreática, que es una muestra en sangre. Este péptido C nos va a ayudar a ti y a tu médico tratante a estimar cuánta producción y liberación de insulina se está llevando a cabo por las células beta, que son las células que producen insulina. Esto es bien importante porque si tú crees que tienes diabetes tipo 2, te haces un péptido C y resulta que el péptido C sale en 0, entonces no es diabetes tipo 2. Es más probable que tengas diabetes tipo 1 o diabetes tipo LADA o algún otro problema hormonal, pero diabetes tipo 2 clásico con un péptido C en 0 es muy raro y no se va a revertir por completo con la dieta baja en carbohidratos o el ayuno intermitente. Si este péptido C es mayor a 2, casi con toda seguridad puedes confirmar que es diabetes tipo 2 y que se va a revertir por completo con la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Si es entre 0.5 y 1.9, puede ser caso dudoso, todo va a depender del contexto. La gran mayoría entre estos valores 0.5 y 1.9 no hay ningún problema. La gran mayoría no tiene ningún problema. Sin embargo, como les digo, es dudoso porque si vemos que hay datos de alarma o datos que no cuadran muy bien, es probable que con esos valores se padezca de otro problema hormonal. La correcta interpretación de estos valores de péptido C no es únicamente viendo los números, hay que ver todo el contexto, qué edad tienes, a qué edad comenzó la diabetes, qué tratamientos llevas, cuánto has batallado para bajar o controlar tu nivel de azúcar, cómo estás de peso, siempre has estado delgado, tenías obesidad o sobrepeso y bajaste al revertir la diabetes. Todo depende del contexto para una adecuada interpretación de tu resultado y no únicamente mirando el número de laboratorio, pero empieza por aquí. Péptido C es un estudio muy importante que te va a abrir el panorama sobre si vas a revertir con dieta, si vas a revertir con ayuno o hay algo más que no estás detectando. Las siguientes dos muestras que yo te recomiendo son OMA-R y OMA-Beta. Esto, si tú lo buscas en internet, vas a encontrar en muchos lugares que tiene una escasa utilidad o que no te sirven de mucho para tomar decisiones, pero yo pienso diferente. Yo pienso que si los mides no tiene nada de malo en medir y te puede dar una idea distinta a lo que estás pensando y una idea distinta a los tratamientos que estás llevando en este momento. OMA-R te va a servir para medir o tener una idea al menos de cuánta resistencia a la insulina tienes, porque si el problema es resistencia a la insulina, te tienes que enfocar en el ayuno intermitente. Si el problema no es resistencia, es probable que el ayuno no sea la solución a ese problema de glucosa. Y el OMA-Beta es un parámetro que nos permite inferir o estimar esa reserva pancreática, esa reserva de células beta, que son las que producen insulina, porque si esta reserva está disminuida, entonces tienes un problema, te estás quedando sin las células que producen insulina y esto puede que a la larga requieras insulina
de forma permanente. Si esta reserva pancreática es totalmente normal, excelente, altas posibilidades de que se revierta por completo esa enfermedad. También sirve porque si tienes otro tipo de diabetes hay que cuidar mucho esas células beta, y de esta forma al menos te puedes dar una idea, porque no es 100% precisa, pero ya vas a tener al menos una idea de qué es lo que está sucediendo. Ahora, un pequeño paréntesis, el qué comer es importante. Me refiero a bajar o disminuir la cantidad de carbohidratos, sobre todo refinados. Con eso se baja mucho el nivel de glucosa y evitas muchos picos de glucosa, pero también es importante el orden en los cuales estás comiendo esos alimentos y cómo los estás combinando. En internet y en YouTube vas a encontrar muchas recetas, muchas combinaciones. Aquí la clave es primero las verduras, en segundo lugar las proteínas y por último las grasas. Si tú tienes duda de cómo combinar, cómo crear recetas o cómo armar tu propio menú, porque todos somos distintos, te invito a que consultes a la doctora Isis, que trabaja conmigo, es médico y especialista en nutrición para la diabetes y te puede ayudar bastante en esto. Si tú tienes duda de cómo es tu alimentación, te dejo el número en pantalla para que te comuniques con nosotros. Ok, continuando con el video, el otro estudio, ya llevamos 3, péptido C, OMA R y OMA beta. Y el cuarto estudio que te recomiendo, y cada vez es más frecuente encontrarlo alterado como una causa que sube el nivel de azúcar, que no es la diabetes, es el cortisol. Cada vez es más frecuente que nosotros padezcamos de estrés, ansiedad, depresión o problemas del sueño. Yo creo que un 99%, si no es que el 100% de las personas, 100% de las personas en algún momento de su vida tienen un problema de este tipo. Y cuando estos problemas se mantienen, son constantes y se mantienen por bastante tiempo, ese cortisol puede sufrir alguna alteración, puede elevarse un poco o estar cercano al límite superior, y esto podría ser la razón por las cuales tu nivel de azúcar no se controla muy bien, especialmente en la mañana, que es cuando se da el pico de cortisol. Este cortisol sérico matutino también se puede ver alterado en aquellas personas que trabajan de noche, y viven o duermen en el día, pues su reloj o su ritmo circadiano está totalmente volteado. Y esto podría ser otra de las razones por las cuales ese nivel de azúcar no se controla, y insisto, no es por la diabetes per se, no es por la dieta, no es por falta de ayuno, sino por este problema hormonal. Una muestra de sangre, cortisol sérico matutino entre 8 y 9 de la mañana puede ser muy útil para saber pues si hay problema de cortisol o si no hay problema de cortisol. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Que en la mañana sale ligeramente más elevado y en la noche un poquito más bajo, porque el cortisol en la mañana tiende a estar más alto, tu glucosa ligeramente más alta, es completamente normal, y en la noche el cortisol tiene que bajar y tu nivel de azúcar en la tarde-noche tiene que ser ligeramente inferior al de la mañana. Lo mismo sucede con la presión arterial. En el transcurso de la mañana puede que sea un poco más alta en comparación a la presión arterial de la noche. Esto es por el ritmo de estas hormonas. Y el otro estudio que te recomiendo, si aún hay duda o bien el péptido C sale muy bajo, son los anticuerpos. Anticuerpos, al menos el anti-GAT, que es antidescarboxilasa de ácido glutámico. Si este sale positivo, quiere decir que a lo mejor tienes diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, que es una forma de diabetes autoinmune y el tratamiento es distinto. En este tipo de enfermedades, si es que sales positivo, la dieta y el ayuno te van a ayudar a controlar, pero más no a revertir por completo esta enfermedad. Si esos anticuerpos salen negativos, pues quiere decir que pues no hay autoinmunidad y que el defecto pues es otro. En los casos que el péptido C sale muy bajo o cercano a cero, yo recomiendo realizar esta medición pues para saber de qué se trata. Y en los casos que tengan un péptido C bastante aceptable, pero que no se controlan con dieta, ayuno, y ya pasaron 3-4 meses y aún no, y como que algo no cuadra, yo creo que valdría la pena medir este anticuerpo
Existen varios, pero este anti-GAD es el más accesible y que con mayor frecuencia se encuentra alterado. Existen otros, pero al menos hay que medir este. Si no vas bien con tu tratamiento, si no has alcanzado tus metas, si el péptido C sale muy bajo o si hay por ahí un dato sospechoso de que a lo mejor no sea diabetes tipo 2 y que pues sea necesario o recomendable confirmar cuál es el diagnóstico. Todo esto, péptido C, OMA-R, OMA-beta, cortisol y anticuerpos anti-GAD en combinación de una adecuada valoración médica, tomando en cuenta tu edad, cuándo empezó este problema de azúcar o al menos cuándo se detectó, cómo has estado en cuestión de peso, siempre en obesidad, siempre delgado, obesidad y luego bajaste. Depende de qué has intentado, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado, y entre otros factores, y todo esto en combinación para que el diagnóstico sea más preciso con menos margen de error, y así vas a conocer cuáles son los mecanismos que te están subiendo ese nivel de glucosa y cuáles son aquellos mecanismos en los cuales te tienes que enfocar. Lo cierto es que no existe una sola causa o un solo culpable por el cual ese nivel de glucosa se eleve. Existen un montón de problemas, pero se trata de encontrar cuáles de ellos son los que más te están afectando y empiezas a priorizar. El problema número 1 que tengo que resolver es este, el número 2 es este, el número 3 es este, y resolviendo esos 3 que más te están afectando vas a controlar mucho tu nivel de glucosa. Si tú ves que ya bajaste a 120, 130, tu hemoglobina glucosilada está en 6, 6.1, 6.2, esto quiere decir que ahora tienes que brincar aquellos problemas que parecen insignificantes, pero que siguen estando ahí en la lista y que por alguna razón no se han logrado corregir, y puede que tengas que pasar al cuarto, quinto, sexto, séptimo, dependiendo de tu caso, problemas que tengas que resolver para que se revierta por completo. Aquí el mensaje es: confirma qué es lo que está pasando para que sepas cuáles son los problemas que tienes que resolver. ¿Son 10? ¿Son 2? ¿Es 1? ¿Es 6? ¿Es 3? Y ya que identifiques cuáles son, prioriza, ve priorizando cuál es el que más te afecta o el que más te está matando. Pues resuelve y después revisa tu lista. Es el siguiente factor, entonces enfócate en y así poco a poco vas tachando hasta que llegues a tu meta. Yo soy el doctor Antonio Cota, espero haberte ayudado con este video de cuáles son los estudios para que tengas una idea más clara de cuál es el problema y qué es lo que tienes que hacer para revertir por completo esta enfermedad.